El día que enterré a Julián, alguien dejó un sobre blanco sobre mi almohada. La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. Nadie había entrado. Durante horas creí que había sido un descuido mío, que lo había puesto yo y lo había olvidado. Pero no. Aquel sobre no tenía remitente, ni sello postal. Solo mi nombre, Lucía, escrito con una tinta azul ligeramente corrida, como si alguien lo hubiese escrito llorando. Tenía miedo de abrirlo. ¿Y si no era para mí? ¿Y si lo era, pero no era lo que quería leer? Había demasiadas heridas abiertas como para revivirlas justo ese día, el mismo día que enterré al hombre que un día amé y que después me rompió el alma con su silencio. Pero la curiosidad, la necesidad de saber por qué alguien había entrado en mi casa, porque mi nombre estaba allí, porque ese papel parecía arder aún antes de ser tocado, me venció. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. No preguntes cómo lo hice, ni quién te lo entregó. Solo quiero que me escuches una última vez, sin interrumpirme. Porque aunque no lo creas, aún te amo, Lucía. Y eso, me está matando más rápido que el cáncer. A partir de ese instante, supe que la muerte no había sido el final. No para mí. No para nosotros. Y no tenía idea de que lo peor estaba por comenzar. Julián fue mi tormenta y mi refugio. Mi primer amor, mi primer error. Todo comenzó como en las películas, risas, miradas que duraban segundos eternos, palabras simples que bastaban para hacernos volar. Teníamos 20 años y el mundo entero a nuestros pies. Nos casamos jóvenes, demasiado pronto tal vez. Pero cuando uno ama de verdad, no se detiene a calcular riesgos. Y yo lo amaba, más de lo que era sano, más de lo que jamás confesé. Durante los primeros años, fue como vivir en un sueño. Tardes de cine improvisado, desayunos en la cama, promesas susurradas al oído. Pero el amor, como la piel, también puede desgastarse si no se cuida. Todo cambió cuando perdimos al bebé. Teníamos 5 meses de embarazo cuando ocurrió. Un accidente, un mal movimiento, un maldito golpe en la escalera. Lo único que recuerdo es que se desesperó y corrió hacia mí. Luego la sangre, mucha sangre salía de mí. Después de eso, algo en Julián se rompió. Y algo en mí también. Ya no hablaba. No me miraba igual. Comenzó a dormir en el sofá. Decía que era por trabajo, que necesitaba espacio, pero yo sabía que no era eso. Él se estaba yendo poco a poco, y yo lo dejé, porque no sabía cómo detenerlo sin romperme más. Un día, simplemente se fue. Sin notas, sin despedidas. Solo su cepillo de dientes faltaba. Lo busqué. Llamé a sus amigos, a su madre, a su oficina. Nadie sabía nada. Nadie dijo nada. Como si hubiese desaparecido del mapa, borrado su rastro, anulado cada huella de nuestra historia. Pasaron 3 años. 3 años sin una llamada. 3 años sin saber si estaba vivo. 3 años tratando de reconstruirme con las piezas que él dejó esparcidas por el suelo. Hasta que una noche me llamaron del hospital. Y la voz al otro lado solo dijo: Lucía, él preguntó por ti antes de entrar en coma. Después del funeral, el sobre apareció. Y cada semana, otro más. Siempre el mismo estilo, la misma caligrafía temblorosa. No eran cartas largas. A veces, apenas unas líneas. Pero cada una era una confesión. Un pedazo del rompecabezas que nunca supe que existía. Sé que te fallé. Sé que me odias. Pero no quise arrastrarte conmigo. No podía decirte que estaba enfermo. No después de todo lo que había sufrido por culpa mía. El cáncer llegó como llega la culpa, lento, sin ruido, pero implacable. A medida que leía sus palabras, la rabia comenzó a mezclarse con algo más peligroso, la ternura. Porque por primera vez,
Julián hablaba sin máscaras. Me contaba cómo se despertaba llorando por las noches. Cómo me extrañaba. Cómo intentó llamarme una y otra vez, pero colgaba antes de que yo atendiera. Tu voz aún vivía en mi cabeza. Tenía miedo de que no sonara igual. Cada carta era un disparo al pecho. Y sin embargo, las esperaba como si fueran la única cosa capaz de mantenerme viva. Una noche, después de la sexta carta, no pude más. Fui al cementerio. Me senté frente a su tumba. Y le grité. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué no me lo dijiste, Julián? Tenías miedo de morir, pero no tuviste miedo de matarme en vida. No hubo respuesta. Solo el viento frío y el crujido de las hojas secas. Pero entonces, noté algo extraño. Un sobre, dentro del florero que yo no había traído. Lo abrí. Sabía que vendrías. Y sí, me moría de miedo. La octava carta trajo algo distinto. Un nombre. Una dirección. Y una revelación que lo cambiaría todo. Antes de irme, hice algo que no debí. Te mentí, Lucía. Y no solo a ti. Hay alguien más que merece saber la verdad. Ese alguien vivía solo 15 minutos de mi casa. Era una chica de 19 años. Se llamaba Alma. Y cuando la vi por primera vez, sentí como si mi alma abandonara mi cuerpo. Sus ojos eran los de Julián. Y también los míos. No tuve que preguntar. Ella tampoco. Solo nos miramos. Y supimos. No sabía qué dolía más, haber perdido a Julián, o descubrir que nunca lo tuve del todo. Alma me ofreció una taza de té cuando entré en su pequeño departamento. Todo era modesto, limpio, cuidadosamente organizado, como si cada cosa tuviera un lugar muy definido, como si la vida entera hubiera sido aprendida desde la cautela, no desde el afecto. No sabía qué decirle. No sabía cómo comenzar. Ella fue quien rompió el silencio. Usted, era Lucía. Solo asentí. El nudo en mi garganta no me dejaba responder. Él me hablaba de usted. Siempre. Esa frase me desarmó. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde siempre. Mamá me lo dijo cuando cumplí 13. Me dijo que él no podía estar, pero que me quería. Que te había amado a ti, incluso más de lo que se amaba a sí mismo. Tuve que sentarme. El corazón me latía tan fuerte que parecía gritar en mis oídos. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Porque tú eras su herida, Lucía, no su refugio. Esa noche no dormí. Leí las cartas una por una, otra vez, buscando señales. Pero Julián nunca mencionó a Alma directamente, como si escribir su nombre rompiera un pacto interno. Y, sin embargo, ahora todo cobraba sentido. Las noches de ausencia. Los silencios largos. Las culpas no dichas. Había estado llevando 2 vidas. Tal vez no con malicia, sino con cobardía. Con miedo de enfrentarse a la realidad de sus errores. ¿Y yo, había sido su amor? ¿O solo su refugio hasta que ya no pudo más? La siguiente carta llegó sin número, sin fecha, sin encabezado. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido decírtelo todo antes. Si me hubieras perdonado. Si hubiéramos criado a Alma juntas. Pero no tuve valor. Me escondí en mis miedos, en mis errores. Fui cobarde, Lucía. Me alejé porque pensé que al irme te liberaba. Pero solo te encadené a mi ausencia. ¿Te amé? Te juro que te amé más de lo que jamás supe expresar. No pude evitar llorar. Pero ya no era tristeza. Era un duelo por lo que nunca existió, por lo que pudo haber sido y no fue. Un duelo por esa versión de nosotros que no sobrevivió a las mentiras. Comencé a visitar a Alma con frecuencia. Cocinábamos juntas, hablábamos de libros, de películas. Al principio era raro. Teníamos que construir un puente con pedazos de un hombre muerto.
Pero con el tiempo, algo hermoso ocurrió, comenzamos a sanarnos mutuamente. Ella necesitaba una madre. Y yo, necesitaba cerrar la historia que Julián dejó abierta. Un día, mientras regábamos unas plantas en su balcón, me preguntó: ¿tú lo perdonaste? La pregunta me golpeó como un rayo. No respondí de inmediato. Miré el cielo, ese mismo cielo que había cubierto el cuerpo de Julián en su tumba, ese que había sido testigo de nuestras risas, de nuestras lágrimas, de nuestras promesas. No. Pero lo estoy intentando. Pasaron 2 semanas sin sobres. Pensé que ya no habría más. Hasta que una mañana, al abrir mi correo electrónico, encontré un mensaje extraño. No tenía remitente visible, ni asunto. Solo un archivo adjunto llamado: para el día que decidas perdonarme. Era su voz. Julián había grabado un mensaje de audio. Me tomó varios minutos darle play. El archivo comenzaba con un largo silencio. Luego, su respiración. Y después, su voz, más débil que nunca. Lucía, si estás escuchando esto, significa que algo dentro de ti aún me recuerda sin odio. Gracias. No tienes idea de cuánto significa eso. Tu amor fue lo más real que tuve. Pero no supe cuidarlo. Te fallé, y no espero que eso se borre. Solo quería dejarte algo más que cartas. Quería decirte que no fuiste un error. Que cada minuto contigo me hizo sentir vivo. Que amarte fue lo único que no me arrepiento. Y que si existe algo más allá, voy a esperarte. Sin prisa. Sin condiciones. Gracias por haberme amado incluso cuando no lo merecía. El audio terminó con un suspiro. Y luego, silencio. Pero esta vez, ese silencio ya no dolía. Hoy, mientras escribo esto, tengo frente a mí la caja donde guardo todas sus cartas. No las leo tan seguido como antes. Ya no necesito aferrarme a cada palabra para sentirlo cerca. Lo siento en otras cosas, en la risa de Alma, en la forma en que el sol entra por mi ventana, en el olor a café por las mañanas. Lo amé. Lo odié. Lo lloré. Y finalmente, lo perdoné. No porque lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. A veces, el amor no salva tiempo. A veces, llega tarde. Pero incluso entonces, el verdadero amor deja huellas que nunca se borran. Habían pasado 6 meses desde la última carta. 6 meses de reconstrucción, de aprender a respirar sin la sombra de Julián detrás de cada recuerdo. 6 meses de conocer a Alma, no como un secreto del pasado, sino como parte de mi futuro. No fue fácil. Cada paso que dábamos, cada conversación, cada momento de risa, llevaba pegado un hilo invisible de dolor. Porque aunque la vida nos había unido de manera inesperada, había una ausencia constante entre nosotras, él. Y sin embargo, comenzamos a hablarnos desde otro lugar. No como víctimas de un mismo dolor, sino como mujeres que decidieron no vivir atadas a él. Una tarde, mientras acomodábamos unas cajas en mi casa, porque Alma había empezado a visitarme con más frecuencia, a quedarse incluso algunos fines de semana, encontramos un sobre diferente. No estaba con las otras cartas. Era pequeño, viejo, con los bordes amarillentos por el tiempo. Y no tenía mi nombre. Esta vez, decía, para Alma. Pero entrégaselo tú. Me temblaron las manos. Era la primera vez que Julián me pedía algo tan directo después de su muerte. ¿Lo abrimos?, me preguntó ella, sin tocarlo. Negué con la cabeza. Se lo extendí. No. Es tuyo. Ella lo tomó con cuidado. Lo abrió despacio, como quien desentierra una parte de sí misma que aún no sabe si quiere mirar. Leyó en silencio. Sus labios se movían lentamente. Su respiración se hizo más lenta, y después, comenzaron a caer lágrimas, una a una, silenciosas, sin romper la calma,
como si llevaran años esperando salir. Cuando terminó, me miró. Sus ojos no tenían odio, ni rencor. Tenían paz. ¿Qué decía?, pregunté, apenas en un susurro. Decía que siempre me miró desde lejos. Que quiso protegerme del mundo, y de él mismo. Que su mayor miedo era que yo creciera odiándolo. Y que si alguna vez sentía que lo amaba, aunque fuera un poco, él ya podía descansar en paz. Empecé a escribirle una carta a Julián. No porque esperara que la leyera. No porque creyera que de algún modo mágico sus ojos pudieran verla desde el más allá. Lo hice porque necesitaba decirle lo que ya no dolía. Y lo que aún dolía también. No me fallaste solo a mí, Julián. Te fallaste a ti mismo. Te escondiste tanto tiempo que cuando quisiste salir, ya era tarde. Pero aún así, te amé. Porque te vi en tu peor versión. Y aún así, decidí recordarla mejor. Gracias por dejarme a Alma. Gracias por haberme amado a tu manera. No fue suficiente en su momento, pero fue real. Descansa. Yo ya comencé a hacerlo. La doblé cuidadosamente y la guardé en un sobre sin nombre. No tenía que estar dirigido a nadie más. Solo a mí. O tal vez a quien yo fui cuando lo amaba. Era un día gris, con un cielo encapotado y viento suave. Perfecto para los silencios. Fui al cementerio con Alma. No dije que llevaría la carta. Ella tampoco preguntó. Ambas sabíamos. El lugar estaba igual que la última vez. La tumba sencilla, con su nombre grabado en mármol, sin adornos, sin flores nuevas. Me agaché. Saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo. Y lo coloqué justo debajo de la piedra. No lloré. Por primera vez desde su muerte, no sentí que le debía nada. Ya no necesitaba respuestas. Ni explicaciones. Ni más cartas. Solo necesitaba cerrar esa historia para poder escribir la mía. Me puse de pie. Alma me tomó de la mano. ¿Listo?, preguntó ella. Asentí. Listo. Nos dimos la vuelta. Caminamos en silencio. Pero no un silencio triste, sino pleno. Un silencio lleno de todo lo que ya no hacía falta decir. Hoy Alma vive conmigo. No fue planeado, no fue parte de ningún plan de vida. Simplemente, pasó. Como pasan las cosas que están destinadas. Hacemos cenas los domingos. Vemos películas viejas. Me llama Lu, a veces, como si eso borrara un poco la distancia entre lo que fuimos y lo que somos ahora. A veces me pregunta por Julián. O me cuenta cosas que recuerda de él. Pequeños detalles, como su forma de mirar las tormentas o cómo odiaba el cilantro. Y ya no duele. Esas memorias ahora son parte de nosotras. A veces también me escucha contar historias. Historias que no están en ninguna carta. Historias de un Julián que supo amar, aunque tarde. De una Lucía que supo perdonar, aunque doliera. De un Alma que llegó para enseñarnos que a veces los errores más grandes pueden dejar los regalos más hermosos. Y cuando me pregunta si volvería a amarlo, incluso sabiendo todo lo que pasó, solo sonrío. Sí. ¿Aunque doliera igual? Sí. ¿Por qué? La miro, le acaricio el cabello y le digo. Porque volví a amarlo cuando ya era demasiado tarde. Pero el amor, siempre deja algo que vale la pena conservar. Y si tú también alguna vez amaste así, con el alma rota, con el tiempo en contra, con más verdad que certeza, entonces este canal es para ti. Aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que podrían ser tuyas, mías, o de cualquiera que alguna vez se haya atrevido a amar sin garantías. Suscribirte no es solo un clic. Es abrir la puerta a relatos que acarician el corazón, que sanan, que duelen. Pero sobre todo, que nos recuerdan que el verdadero amor lo puede todo, incluso cuando llega tarde.
Te espero en la próxima historia. Porque aquí, en Directo al Corazón, cada palabra tiene un destino. Y ese destino, eres tú.